Bienvenidos, bienvenidas a Cursos Online desde capiconcursosonline.com. Hoy tenemos una videoclase programada para todos ustedes sobre la redacción técnica, que va dirigido especialmente para los ingenieros e ingenieras, además de aquellas personas que tengan una carrera técnica o que estén trabajando en el aspecto técnico. Y el día de hoy vamos a hablar sobre ciertas consideraciones, por ejemplo, tabla de contenidos, índices, ilustraciones y tablas y anteproyecto. Vamos a ver cómo se elabora cada uno de estos apartados que tienen que ver con un documento técnico. Muy bien. Me presento, mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por la SEP Conocer. Bien, vamos a ver ahora en la presentación general estas consideraciones y vamos a iniciar con tablas de contenido. Bien, la tabla de contenido es un apartado que es sumamente importante en un documento técnico. Para ello, vamos a ver tres aspectos importantes que tenemos que cuidar una vez que estamos elaborando un documento técnico. Muy bien. Primero, los contenidos se refieren a la lista de cabezados de los que se componen las partes de un informe. Cuando el contenido incluye más de un nivel de encabezados, se operan en orden de rango. Ahora veamos la segunda condición o característica que debemos de cuidar. Los números de las páginas del cuerpo del informe son números arábigos y los de los asuntos preliminares, números romanos en minúscula. Veamos ahora el tercer aspecto o característica que debemos de cuidar cuando elaboremos una tabla de contenido. El contenido es esencial para identificar y localizar las partes del trabajo, por lo que debe ser completo e incluir todos los títulos y hasta donde sea posible los subtítulos del trabajo. Si nosotros cuidamos en un documento técnico, en un artículo técnico, en un informe técnico, la elaboración de la tabla de contenidos, vamos a tener un trabajo bien hecho. Siguiente. Veamos ahora los índices. ¿Qué son los índices? Pues son unos listados donde enumeramos temas y subtemas para mayor disposición para el lector. ¿Para qué sirven? Para una localización rápida. El objetivo de los índices es ayudar al lector a localizar de inmediato la parte que le interesa sin necesidad de hojear el documento. La tabla de contenidos se elabora como esquema provisional de la investigación a iniciarse esta, pero va sufriendo modificaciones conforme se avanza en el trabajo. ¿A qué se refiere con este dato? Bueno, que la tabla de contenidos, cuando nosotros elaboramos un documento técnico, un artículo, un informe, lo que hacemos es precisamente hacer ese listado de temas y subtemas que van a irse modificando conforme vamos acrecentando el contenido de ese documento o de ese informe. Por eso se dice que se elabora como un esquema provisional. ¿De acuerdo? ¿Cuándo queda en definitiva la tabla de contenidos? Cuando hayamos terminado precisamente ese trabajo, esa investigación o ese informe. Muy bien, continuemos. Las ilustraciones. Si bien las ilustraciones son gráficos que nos ayudan mucho a la interpretación que nosotros le intentamos dar al documento para que el lector tenga una visión clara entre lo que se dice y lo que se muestra como ilustraciones. ¿Cuáles son algunas de las ilustraciones? Aquí tenemos algunas de ellas. Las gráficas, diagramas de flujo, fotografías, dibujos. Las gráficas son medios para presentar visualmente cantidades numéricas, para entender tendencias y relaciones entre cantidades. Pueden ser lineales, de curvas, de barras, etc. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Los diagramas de flujo son una ilustración que emplea figuras geométricas o simbólicas, así como líneas conectoras para representar las etapas y cronología de un proceso.
También vamos a ver alguna muestra de un diagrama de flujo. Las fotografías. Se debe cuidar la iluminación y el fondo contrastante. Deben presentarse con amplio margen blanco alrededor. Y los dibujos. Los nombres de las partes pueden estar señaladas con flechas. Se procura emplear perspectiva en 3 dimensiones. Pero para cada uno de ellos vamos a mostrar ahorita, en un momento más, cuáles son algunos ejemplos que vamos a poder determinar y aprender cómo podemos utilizarlas, estas ilustraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el título de gráfico, el diagrama de flujo, la fotografía y los dibujos. Como ustedes pueden apreciar, cada una de ellas tiene sus propias características. Aquí tenemos una gráfica lineal, el gráfico de columna o de barras, el gráfico de barras, el gráfico de sectores o de pastel y los pictogramas, que son muy utilizados en nuestros informes técnicos o artículos técnicos. Muy bien. Las gráficas lineales son las más usadas, pues son fáciles de construir, como de leer, y especialmente útiles para graficar un gran número de valores para su lectura expedita. También son útiles para graficar datos continuos y mostrar movimiento o una tendencia. Sin embargo, no son útiles cuando el propósito es hacer comparaciones impactantes de cantidad. Muy bien, ahí tenemos un gráfico lineal. El gráfico de barras. Este tipo de gráfica es útil para mostrar el tamaño o cantidades en diferentes momentos. El tamaño relativo o cantidad de diferentes cosas al mismo tiempo. El tamaño relativo o cantidades de las partes de un todo. Las gráficas de barra son más útiles que las gráficas lineales para hacer comparaciones impactantes, y los elementos comparados son limitados en número. Muy bien, aquí tenemos entonces gráficas lineales y gráficas de barras. Las gráficas de superficies. Una gráfica de una sola superficie se construye de la misma manera que una gráfica lineal, pero el área bajo la curva se sombrea. Las gráficas de múltiples superficies o estratos son gráficas multilineal. Es con las áreas inferiores sombreadas en diferentes colores o en diferentes achurados. Estas gráficas pueden ser usadas para dar mayor énfasis que el que pueden dar las gráficas lineales de los mismos datos, como cuando la cantidad es más importante que el cambio. Las gráficas circulares o las de pastel. Una gráfica circular es simplemente un círculo de tamaño conveniente cuya circunferencia representa el 100%. Segmentos de la circunferencia representan la distribución porcentual del todo. Como es difícil estimar el tamaño relativo a los segmentos, en cada uno de ellos se debe colocar leyendas y porcentajes. Son las llamadas gráficas de pastel. Diagramas, dibujos y fotografías. Aquí tenemos un diagrama de flujo. Son ilustraciones que emplean figuras geométricas o simbólicas y líneas conectoras para representar las etapas y cronología de un proceso. La condición es que el lector no se le dificulte seguir las líneas conectoras, por lo que se debe planear que los diagramas se lean exactamente a la derecha y que las líneas conectadas indiquen precisamente con una flecha la dirección del flujo. Son tan importantes como el texto mismo y por lo tanto merecen igual atención. Las buenas ilustraciones constituyen el medio más eficiente de transmitir información. Aunque son valiosas, no se deben abusar de ellas. Fíjese la recomendación que nos hace aquí el contenido. Los diagramas de flujo son muy útiles para poder representar información condensada de un dato que yo tengo en mi investigación, pero no podemos abusar de ellas. Pero aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo se hace un diagrama de flujo. Muy bien, vamos a continuar. Los diagramas y dibujos son las formas de ilustración más comunes en los informes técnicos. Ambos son valiosos para mostrar principios y relaciones que en una fotografía quedarían ocultos.
Particularmente los diagramas son muy útiles para representar pictóricamente cómo la estructura de un dispositivo mecánico, por ejemplo. Las fotografías y dibujos. Las fotografías ofrecen más realismo que un dibujo o un diagrama. Sin embargo, para que las fotografías cumplan su función de informar y captar la atención del lector, deben destacar los elementos importantes que se trata en el informe. Las fotografías deben presentarse con un amplio margen blanco alrededor, como lo mencionamos al principio. En un dibujo, las partes que lo componen deben llevar marbete para que las referencias en el texto sean claras, como los nombres de las partes pueden estar escritas dentro del dibujo mismo, con flechas que las señalen o con símbolos de letras o números. Ahí tenemos características de fotografías y dibujos. Las tablas. Las tablas son otras de las ilustraciones. Tienen utilidad si son fuente de referencia para el lector. La primera columna enlista a la variable independiente y las columnas a la derecha a las dependientes. Y ahí tenemos un gráfico que se utiliza mucho, de las tablas se utiliza mucho en el Excel. Muy bien. Ustedes están viendo cada uno de estos elementos que tienen que ver en la redacción de un documento técnico. Ahora veamos el anteproyecto. ¿Qué vamos a ver del anteproyecto? Este es un documento técnico que se utiliza mucho, que va previo a un proyecto que vamos a presentar un momento dado. Vamos a ver su definición, su contenido y sus elementos. Vamos adelante pues con anteproyecto. ¿El anteproyecto a qué está orientado? Un anteproyecto está orientado a la investigación y desarrollo de un informe técnico. ¿Cuál es el objetivo? Realizar una propuesta donde se plantean las líneas fundamentales que se quieren abordar en un proyecto futuro. Por eso se llama anteproyecto, porque va previo al proyecto. Pues muy claro ahí, ¿verdad? El dato este. ¿Cuáles son los elementos de un anteproyecto? Aquí los tenemos. Protocolos o formatos estandarizados, investigación preliminar, definición del problema, el objetivo, la selección del título, el plan general, los antecedentes, la justificación, el alcance, el análisis de fundamentos, marco teórico o estado del arte, el método, las metas, la bibliografía provisional y el cronograma. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo se trabaja en un anteproyecto estos elementos. Empezamos con los primeros. Protocolos o formatos estandarizados. Son aquellos donde anteriormente se deben consultar el departamento que otorga la aprobación con el fin de determinar cualquier requisito específico. Estos indicarán la clase de información que le deben incluir a cada sección. Los formatos estandarizados. La investigación preliminar. El primer paso para redactar un anteproyecto consiste en iniciar el proceso de investigación para obtener un conocimiento amplio sobre el tema y una idea general sobre cómo se abordará el problema. Además, se trata de que el investigador tenga una información, si es posible, exhaustiva de los conocimientos ya existentes relacionados directamente con el problema que va a investigar. Este elemento del anteproyecto, la investigación preliminar, es fundamental para poder abordar el tema central de mi investigación. Ahora veamos definición de problema, objetivo y selección del título en este apartado. En la definición de problema, el problema debe ser redactado después de una reflexión cuidadosa y pulido hasta que refleje la idea central de la investigación. El problema se define como la pregunta que la investigadora espera resolver a través de su investigación. Técnicamente es la definición de la solución. El objetivo. Los objetivos expresan los logros que se pretenden alcanzar con la investigación y que en la tecnología tienen algunas características particulares. La selección de título. El título se piensa desde el inicio del trabajo, aunque puede cambiarse hasta el último momento, cuando se redacte el borrador del informe final. Y una característica importante del título es que este debe ser breve, objetivo y agradable.
El plan general y antecedentes. El plan o esquema proporcionará una dirección a las ideas, lecturas, notas, diseños y pruebas del investigador y le permitirá discernir entre lo que es importante y debe escribir y lo que no se debe escribir. El plan general. Prácticamente el plan general, en el esquema general, lo que se plantea es un listado de temas y subtemas como guía para poder elaborar el proyecto final, porque esto hablamos del anteproyecto. En antecedentes, los antecedentes deben proporcionar la información necesaria para comprender el anteproyecto. Por ejemplo, un resumen de los avances anteriores, una breve descripción de soluciones alternativas, una breve explicación de por qué es valioso el anteproyecto, una indicación del problema y del objetivo involucrado, el interés del autor por el tema. Se puede incluir algún dato para aclarar. Esas son las características de los antecedentes en un anteproyecto. La justificación y el alcance. En la justificación dice, es donde más claramente se busca convencer a la autoridad correspondiente para que autorice la investigación. Esto en el caso de que tengamos un proyecto que estemos presentando a alguna empresa, alguna compañía o alguna compañía editora. La justificación es una parte fundamental en el anteproyecto. Ahora, el alcance. Sabemos que el alcance tiene que determinar los periodos o los tiempos en que abarca tanto como los contenidos. Se aborda el problema de definir los límites del estudio. Se trata tanto de las condiciones que pueden frenar la investigación como de la población hacia la cual se pueden generalizar los resultados de la investigación. O sea, tiene que determinarse en los alcances qué y cómo lo va a hacer y a quién va a beneficiar, ¿verdad? Por eso se llama alcance. En la justificación, en esta sección se debe responder algunas de las siguientes preguntas sobre el anteproyecto. Por ejemplo, ¿cuál es su importancia actual? ¿Cuál es su importancia potencial? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuál es su utilidad práctica? ¿Cuáles son sus posibilidades de aplicación? ¿En qué consiste el avance tecnológico? ¿Cuál es el problema social, económico, etcétera, que se resuelve? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados? Preguntas que deben responderse en la justificación del anteproyecto. Ahora veamos análisis de fundamentos y método. En análisis de fundamentos, marco teórico o estado del arte, en esta sección se presenta un bosquejo de los conocimientos o trabajos que fundamentan la investigación, por lo cual el contenido es fundamentalmente el resultado de una investigación bibliográfica orientada por el problema de la investigación. Aquí en este apartado lo que tenemos que considerar es cuál es el marco teórico en el que fundamentamos precisamente nuestra investigación. Precisamente las consultas, los autores, las investigaciones de campo, etc. El método consta de un bosquejo de la manera en que se propone llevar a cabo la investigación. Se debe explicar de manera que se va a abordar el problema y lo que se va a realizar para lograr el objetivo de la investigación. Muy bien, vamos ahora a ver elementos de un anteproyecto, metas, bibliografía profesional y cronograma. En las metas son los pasos que se planea realizar para llevar a cabo los objetivos de la investigación. Deben ser expresadas en forma muy concreta y de manera secuencial. En la bibliografía provisional, el anteproyecto debe ir acompañado de una bibliografía provisional que consiste en una lista de las fuentes principales de información para el desarrollo de la investigación. Fíjese, en esta bibliografía provisional podemos en inicio tener 2 o 3 fuentes de consulta, pero conforme se va avanzando en el proyecto mismo, al final, cuando acabamos el proyecto, la función principal de la bibliografía es dar un marco de referencia de consultas en la cual se puede basar el propio lector. El siguiente es el cronograma. ¿Qué tiene que ver el cronograma en el anteproyecto? Bueno, definir las fechas exactas en las que se terminará cada parte del estudio es el cronograma. Debe reflejar
la organización de las tareas que se deben llevar a cabo a lo largo de toda la investigación, hasta llegar a la entrega del informe final. Como ustedes ven, estos son los elementos de un anteproyecto, que es importante considerarlos cuando vayamos a elaborar un artículo técnico, un informe técnico o una investigación. Hasta aquí el tema del día de hoy de la videoclase. Les agradezco mucho su atención. No sin antes pedirles por favorcito, ¿sí? No sin antes pedirles que se suscriban aquí al canal de YouTube en Cursos Online para que ustedes puedan recibir nuevos contenidos que vamos a estar subiendo semana tras semana. También pueden activar la campanita para poder recibir notificaciones cuando se suban nuevos contenidos. No lo olviden. Además, les voy a pedir por favor también que puedan seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Cursos Online, en Instagram como Capicom Cursos y en LinkedIn como Capicom Cursos Online. Sobre todo también pueden explorar nuestra página web capicomcursosonline.com, donde encontrarán temas y contenidos de cursos que promovemos en nuestra web. Así es que les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.